Así veo las cosas. Tengo que empezar con unas gracias gigantescas. Gracias a ustedes, porque hoy estamos cumpliendo nuestro episodio número 100. Y cuando uno comienza una aventura como esta aventura periodística, esta aventura de periodismo independiente, cualquier número que llegue a 100 es importantísimo. Así que gracias a ti, nosotros estamos aquí y vamos a continuar haciendo este muy importante ejercicio de periodismo independiente en esta época tan difícil. Vamos a hablar hoy también en el programa sobre estos $2,000 que supuestamente el presidente Donald Trump ha ofrecido. Ya tenemos más información. Si tu familia en total gana menos de $100,000, hay buenas noticias. Y también tenemos un reportaje y una entrevista importante sobre las redadas aquí en los Estados Unidos. Latino USA, Futuro Media y la periodista María Hinojosa, junto con un grupo maravilloso, han hecho un reportaje sobre cómo están sufriendo cientos y miles de personas aquí en los Estados Unidos por las redadas. Hablaremos con ellos. Pero vamos a comenzar con la noticia del día, que tiene que ver con que abrió el gobierno. Después de 43 días que estaba cerrado, ha abierto el gobierno de los Estados Unidos. Fue un proceso complicado, tuvo que pasar primero en el Senado, donde hubo todo tipo de maniobras políticas para que 7 demócratas y un independiente se juntaran a los 52 votos de los republicanos y finalmente se consiguieron los 60 votos en el Senado. En la Cámara de Representantes, ayer fue un día también de muchas maniobras, pero al final de cuentas tenían los 218 votos necesarios y hasta un poquito más para salir adelante. Y luego en la noche, vamos a ver la firma del presidente Donald Trump, en la noche, alrededor de las 9:20 aproximadamente, el presidente Donald Trump firmó el nuevo presupuesto aquí en el país. Fíjense cómo lo hace, a mí me llama mucho la atención el plumón, como le decimos en México, o el marcador o el Sharpie que utiliza el presidente para firmar todas las leyes. Yo creo que nunca he visto una firma más grande que esa. Ahora, los costos económicos del cierre del gobierno son gigantescos. El director del Consejo Nacional de Economía, que es uno de los principales asesores al presidente Donald Trump, ha dado a conocer la cifra. Cada semana se perdió el dinero, 15,000,000,000 de dólares, 15 billion en inglés, 15,000,000,000 de dólares. Y lo más trágico de todo son los 60,000 trabajadores, que no tienen nada que ver con trabajadores del gobierno, sino 60,000 trabajadores, a lo mejor tú conoces a alguien o a lo mejor eres tú uno de ellos, que perdieron su trabajo porque la actividad económica en el país disminuyó. Aquí las declaraciones del director del Consejo Nacional de Economía. Our Council of Economic Advisors said that it cost about $15 billion a week. And it accumulates to maybe 1.5% of GDP when you account for multiplier effects. And their current estimate is that 60,000 Americans, not government workers, have lost their jobs because of the reduced economic output. Así que las consecuencias son enormes. No solo que no hemos regresado a la normalidad, si a ti te toca viajar durante los próximos días, todavía va a haber retrasos en los aeropuertos, sino hay 60,000 personas que no tenían nada que ver con el cierre del gobierno, que han perdido sus trabajos. Ahora bien, vamos con la otra noticia que te la mencioné al principio del programa, sobre los $2,000 que ha ofrecido el presidente Donald Trump. Ya los ofreció y ahora va a tener que pagarlos, no se puede echar para atrás. Entonces hay dos informaciones aquí importantes. La primera es la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, quien ha dicho que el presidente está comprometido, committed es la palabra que ella utilizó en inglés, que ella está comprometida y él está comprometido, el presidente, a que esta ayuda se vaya a dar. Es decir, sí se van a dar los $2,000. Pero ¿a quiénes se van a dar? Tenemos más información. El secretario del Tesoro dijo que se va a dar a las familias que ganen menos de $100,000. A las familias completas que ganen menos de $100,000 al año. Así que si tu familia en total, todos sus miembros ganan menos de $100,000, entonces podrían recibir estos $2,000 por parte del gobierno, y todavía le están dando al presidente varias alternativas de dónde sacar el dinero, pero de acuerdo de nuevo al director del Consejo Nacional de Economía, sí hay de dónde sacarlo. Something that will require legislation, but if you look at how much tariff revenue has been coming in, then there would actually be enough room to cover those checks and not go into the rest of the budget. So yeah, there would be enough money to pay for the $2,000 checks. So are you actually actively working with Congress to try to make that happen? And we're actively studying the matter and getting the numbers straight so the president has all the choices he needs to decide what to do.
Ok, ahí está, le van a dar al presidente las distintas alternativas, quiénes los van a recibir o no, pero lo que sabemos es dos cosas importantes. Primero, sí se van a dar los $2,000 y se van a dar solo a familias que ganen menos de $100,000 al año en su conjunto. Muy bien, pasamos rápidamente al tema de migración. Hay dos declaraciones, dos decisiones de jueces que están cambiando las cosas en Chicago respecto a la migración. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos de la maestra Diana Santillana, que fue detenida dentro de una guardería enfrente de niños? Bueno, un juez ha decidido que el arresto de esta maestra es ilegal y por lo tanto le está diciendo al gobierno que la tienen que liberar y poner en fianza por lo menos a partir del próximo martes. Así que esta es una de las principales noticias que tiene que ver con migración. La otra que tiene que ver con migración es que otro juez, no el de la maestra Santillana, sino otro juez, ha decidido dos cosas. Primero, que 13 personas que habían sido detenidas en Chicago o sus inmediaciones tienen que ser liberadas para este viernes porque fueron detenidas de manera ilegal. 13 personas, y esto tiene un impacto importantísimo. Es la otra noticia: el juez ha determinado que 615 personas que fueron detenidas entre junio y octubre de este año tienen que ser liberadas con fianza para que finalmente puedan tener su audiencia y ser juzgados. 615 personas. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que muchas de estas personas o ya fueron deportadas o se han autodeportado. El Departamento de Seguridad Interna está en contra de las decisiones de este juez, pero el hecho es que 615 personas que han sido detenidas en Chicago tienen, de acuerdo con la autoridad de este juez, tienen la posibilidad de quedar libres en los próximos días. Pasamos a la política. Acuérdate de este nombre: Adelita Grijalva. Adelita Grijalva pasó una tragedia. Murió su padre, Raúl Grijalva, quien durante años nos estuvo representando en el Congreso por parte del estado de Arizona. Cuando muere Raúl Grijalva, se hace una elección especial y la gana su hija, Adelita Grijalva. Pero resulta que por 7 semanas no la habían dejado tomar posesión por toda la politiquería que hay en Washington y ahora te voy a explicar por qué. Porque había unos archivos de Jeffrey Epstein que están ligados a ella y ahora te explico. Pero lo más importante es que Adelita Grijalva por fin tomó posesión. And the representative-elect will raise her right hand. Do you solemnly swear or affirm that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that you will bear true faith and allegiance to the same, that you take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God? I do. Congratulations, you're now a member of the 119th Congress. Pues ahí está, Adelita Grijalva ya es oficialmente congresista, pero ¿cómo se tardaron? La verdad, se tardaron 7 semanas, no sé por qué no lo pudieron haber hecho antes. El caso es que Adelita Grijalva ya está ahí y cuando da su discurso hay muchas cosas simbólicas que tenemos que poner atención. No únicamente que se refiere a que está representando a su padre y a nosotros los hispanos, y sobre todo que puede avanzar una agenda mucho más progresista dentro del Congreso, sino que lo hizo. Y la hemos tenido aquí a Adelita en el programa, lo hizo hablando español. Esto es importante porque en el Congreso de los Estados Unidos únicamente hay 56 congresistas de origen hispano. Y cuando uno de ellos, como Adelita, sale y habla por nosotros y lo hace en español, hay que enfatizarlo. Aquí su discurso. Este momento es histórico para nuestra comunidad. Es un honor ser la primera latina en representar a Arizona en el Congreso y les aseguro que aunque soy la primera, no será la última. Me encantó esa frase: aunque soy la primera, no seré la última. Y esto es un ejemplo maravilloso para nuestras niñas, nuestras hijas que quieren entrar en política y que muchas veces, por todas las noticias, sencillamente deciden no hacerlo. Ahora, aquí viene la explicación de por qué el voto de Adelita Grijalva es importante. En el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, hay 435 miembros. Para que algo pueda ser aprobado, se necesitan 218 votos. Pero hasta el momento había solo 217 votos
de congresistas de ambos partidos que estaban de acuerdo en que se dieran a conocer los archivos completos, estamos hablando de miles y miles de páginas, de los archivos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un pedófilo acusado de abuso sexual que estaba en una cárcel y que aparentemente se suicidó. Pero en esos miles de documentos hay quizás nombres de personas que no quieren ser involucradas o embarradas con todo este escándalo de Jeffrey Epstein. El voto de Adelita Grijalva era el voto 218, así que lo primero que hizo ella es apuntarse para que pasara de 217 a 218 el número de congresistas dispuestos a que se den a conocer los archivos de Jeffrey Epstein. Aquí Adelita Grijalva hablando sobre eso. We really need to do that. I did have to change my speech a little bit once we had some more information coming out because I think it's really important for the American people to get a glimpse as to why this administration is doing everything they can to prevent these files from getting out. The White House is in a full cover-up mode. They are doing everything they can to cover this up and cover up Donald Trump's either the fact that he's implicated or the fact that he knew about it and is trying to cover things up for his friends and other rich elites and billionaires and people like that. What we know to be true is that when the initial birthday card came up where Donald Trump literally drew a woman or what it looks like to me, a teenager, sent it to Jeffrey Epstein saying they had a lot in common, the White House and the president came out and said it was fake. We know it wasn't fake. We got that directly from the Epstein estate. Ok, a lo que se refiere el congresista es que miembros del Partido Demócrata de uno de los comités ayer dieron a conocer 3 emails, 3 correos electrónicos de Jeffrey Epstein en los que mencionaba a Donald Trump. En uno de ellos decía que Donald Trump estuvo varias horas en la casa cuando una de las supuestas víctimas de abuso sexual se encontraba también en la casa. Esta es una de las informaciones que surgió de los correos electrónicos. La otra es que, según Epstein, Donald Trump sabía, esa es la palabra que utilizó, sabía de las niñas que se encontraban ahí. Si esto fuera cierto, la Casa Blanca lo niega, por supuesto, y el presidente también, pero si esto fuera cierto, la pregunta es si el actual presidente de los Estados Unidos fue testigo de algún crimen, no él, sino haber sido testigo de algún crimen. Y por lo tanto, esto es todo un debate político. Hay ya votos suficientes para que en la Cámara de Representantes se aprueben los archivos de Jeffrey Epstein, se den a conocer, pero en el Senado no hay votos suficientes. Esto tendría que pasar por la Cámara de Representantes, 60 votos en el Senado, y luego imagínense que fuera el propio presidente Donald Trump quien tendría que autorizar que estos archivos se dieran a conocer. La portavoz de la Casa Blanca sigue defendiendo al presidente Donald Trump y dice que él no ha hecho absolutamente nada malo. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Giuffre. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Miss Giuffre maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us. Así que lo que acabamos de ver es el teatro político que vamos a ver durante los próximos días, durante las próximas semanas. Los demócratas insistiendo en que todos los archivos deben ser publicados, y por otra parte la Casa Blanca diciendo que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo, no ha sido testigo de absolutamente ningún crimen y que no es necesario que se vayan a publicar. Esto que acaban de ver ahora lo vamos a estar repitiendo tristemente durante las próximas semanas. Vamos a pasar con María Corina Machado. Ella sigue en la clandestinidad dentro de Venezuela y tiene palabras muy positivas sobre el presidente de los Estados Unidos, palabras que estamos reproduciendo aquí mismo. The Venezuelan people feel. We're getting finally a leadership that is addressing this tragic situation in Venezuela that has been evolving for 26 years, as it should. We have been asked that this criminal structure be addressed using law enforcement. And that's finally what's happening. And I did have the chance to speak on Friday with President Trump. And it was a very good conversation.
and I was able to convey to him our gratitude for what he's doing, and I absolutely think he deserves a Nobel Peace Prize because of incredible events that are taking place currently in the world. Las declaraciones de María Corina Machado. Ahora, por supuesto, lo que no sabemos es lo que va a ocurrir frente a las costas de Venezuela, donde hay por lo menos una docena de buques de los Estados Unidos, y del lado de la dictadura venezolana, cómo se están preparando para una posible guerra, intervención o invasión de los Estados Unidos. Vamos a terminar con muy buenas noticias que tienen que ver sobre las posibilidades de que tú puedas comprar una casa. Estamos viendo los promedios. En promedio, para comprar una casa aquí en los Estados Unidos, las personas deben tener 40 años o más en promedio. Y entonces hay todo un movimiento a nivel nacional para hacerle a los jóvenes más asequibles las casas. Y hay dos ideas que andan flotando por ahí. La primera tiene que ver con los préstamos. El préstamo más común que existe aquí en los Estados Unidos es un préstamo a 30 años. Pero ahora se está jugando con la idea de que un préstamo en lugar de 30 años se convierte en un préstamo a 50 años. Por supuesto, tendrías que pagar más en intereses, pero tu tasa mensual, tu pago mensual sería menor. Así que una de las ideas para que los jóvenes puedan tener acceso y comprar casa sería pasar el préstamo de 30 años a 50 años. La segunda idea es mucho más creativa y es lo siguiente. Solo el 50% de las personas aquí en los Estados Unidos que son dueños de casa están pagando 4% o menos. El resto están pagando más del 4%. Pero para no complicarte las cosas, la idea es la siguiente: tener préstamos con porcentajes transferibles. O sea, si tú compraste una casa y estás pagando actualmente 3% o 4% de interés anual, 3 o 4% de interés anual, la idea es que ese porcentaje lo pudieras transferir a una casa nueva. Actualmente, si vas a comprar una casa nueva, los porcentajes están por arriba del 6 o el 7%. Pero si esta idea se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos, ya es firmada por el presidente Donald Trump, ese mismo porcentaje que tienes actualmente de menos del 6%, que digamos es del 3 o 4%, tendría que ser transferible o podría ser transferible. Así que estas son dos ideas que andan flotando por ahí para que tú o los más jóvenes puedan comprar casa aquí en los Estados Unidos. Muy bien, vámonos ahora a nuestra primera entrevista con el equipo de reporteras de Latino USA, de Futuro Media, que han hecho un trabajo extraordinario reportando sobre las redadas y los dañinos efectos que está causando en la comunidad latina. La entrevista ahora mismo. Así veo las cosas. El gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a 500,000 de personas, de acuerdo con la última información de NPR. Ciertamente, las redadas han marcado el segundo mandato, la segunda presidencia de Donald Trump. Y estas redadas son caracterizadas por agentes enmascarados, sin identificación, sin órdenes de captura, usando gases lacrimógenos y separando a familias. En Futuro Media acaban de realizar un informe especial sobre estas redadas que le han llamado Levantados, y para hablarnos de eso nos acompañan María Hinojosa, quien es por supuesto presidenta de Futuro Media, productora ejecutiva de Latino USA, y Fernanda Echavarri, gerenta editorial de Latino USA. A las dos, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Cómo se les ocurre Levantados, María? ¿Dónde surge la idea? Bueno, la verdad es de que ocurre como estamos haciendo el periodismo en este momento, que es las historias se están ocurriendo y nosotros como periodistas tenemos que alcanzarlas. De repente vemos la situación en Los Ángeles, tenemos un colega en Cal Matters, Sergio Olmos, que estaba documentando desde el comienzo lo que empezó en Los Ángeles y pudo lograr tener una entrevista con Gregory Bovino, que en aquel momento era un don nadie, pero que ahora es el jefe detrás de todas las acciones en las ciudades. Y después, yo soy de la ciudad de Chicago, nacida en la Ciudad de México, creada en la ciudad de Chicago, la segunda ciudad del asalto de ICE, y era como que, espérate, tenemos a estos colegas en Los Ángeles, yo puedo estar en Chicago, nosotros no tenemos que sacar el reportaje de inmediato, pero podemos dar un contexto de lo que está pasando y seguir una historia y de ahí terminar en la Ciudad de México,
qué es lo que le da contexto a este documental, y por eso gracias por entrevistarnos, porque sí creo que está siendo muy bien recibido por el hecho de que le da contexto a lo que estamos viviendo. Hablando de contexto, Fernanda, comparado con las deportaciones de Barack Obama, que fueron más de 3 millones, hasta el momento Donald Trump solo, por decirlo de alguna manera, son 500,000. Pero ¿en qué se diferencian las redadas y las deportaciones, los levantados durante la época de Donald Trump comparado con la época de Barack Obama? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia lo estamos viendo muy claro y el punto es aterrorizar a la gente. Entonces, tal vez las deportaciones no lleguen al número que llegamos antes de personas que han sido sacadas del país, pero la manera en la que los agentes de migración, lo vimos también desde el principio con estudiantes que tienen visas, que están aquí de manera, entre comillas, legal, tienen papeles, tienen permiso de estar aquí y aún así agentes sin ninguna identificación están parando a personas en la calle. Es una cosa de verdad, o sea, María, tú y yo lo hemos visto en otras administraciones que sí, la gente va a ser arrestada por ICE, pero no de esta manera. La manera de aterrorizar. Nos lo dijo la alcaldesa de Los Ángeles, es una cacería de latinos. Y el Oye, problema de ahorita es que el problema de ahorita es que en un momento como este tenemos a políticos de todos niveles, ya sea de estados, de ciudades, tratando de ir contra la fuerza del gobierno federal, y el gobierno federal tiene también el apoyo de la Corte Suprema de este país. Entonces yo creo las dos diferencias son la manera en la que se están haciendo estas redadas, de manera mucho más en la que los agentes no se identifican, la gente está aterrorizada, y también el apoyo que tiene el gobierno federal de la Corte Suprema de decir, sigue haciendo las cosas de esa manera. Lo que pasa, Jorge, es de que tú y yo tenemos tantos años en esto, de que redadas, o sea, que se llevan a la gente, no que separan familias así, quitando niños, eso sí es relativamente nuevo dentro de las décadas que tenemos tú y yo cubriendo esto. Pero vivirlo, o sea, presenciarlo tanto en Los Ángeles como en Chicago, es una guerra psicológica. Es una guerra psicológica de terror. Yo que viví y cubrí como periodista el 11 de septiembre, no que tú sentías que el terror venía de afuera hacia ti, hacia mi ciudad, y ahora es el terror del gobierno federal viniendo hacia todo lo que yo represento, mexicana, inmigrante, no nacida aquí, etcétera, etcétera, y toda la gente, o sea, igual que yo, y es, como tú dijiste, no es que son miles y miles y miles de agentes, no, pero lo que hacen es de que crean no es un juego, esta realidad de terror en que nos están, pues sí, the hunting of latinos, buscándonos para llevárnoslos. Es una cosa impresionante, Jorge, y la Pero verdad eso es de muy que fuerte, María, que uses la palabra hunting. O sea, estamos hablando de persecución de latinos, María, estamos hablando de cacería de latinos. es que, de nuevo, como periodistas tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que ser los que estamos sonando la alarma, porque sí, es una cacería, ¿entiendes? O sea, empiezan, es lo que hemos dicho, y tú y yo lo hemos dicho, empiezan con un inmigrante mexicano, pero ahora están levantándose y llevándose a ciudadanos norteamericanos. O sea, igual que no son latinos, son periodistas, como en la ciudad de Chicago, se llevaron una periodista norteamericana güera, ¿entiendes? Entonces nosotros como periodistas estamos sonando la alarma para decir, tengan cuidado, empieza así, pero ¿dónde termina? Y en ese sentido es abrumante, la verdad, es abrumante lo que está pasando y es triste y da mucho miedo. Fernanda, ¿cómo organizaron esos reportajes? ¿Por qué fueron a Los Ángeles y a Chicago? Bueno, Los Ángeles fue donde empezó todo, donde fue la ciudad donde las redadas de esta manera que las vemos ahora ya como las redadas entre comillas normales, que es lo que estamos viendo día a día en Estados Unidos, comenzaron en Los Ángeles. De ahí Gregory Bovino de la patrulla fronteriza, quien dijimos que era, como dijo María, era un don nadie y ahora se ha convertido en la persona que está
decidiendo a dónde se va, cómo van a ser los ataques de los agentes de migración, y de ahí se fueron a Chicago. En Chicago comenzó con una muerte. En Chicago llegaron los agentes fronterizos y mataron a alguien en cuanto llegaron. ¿Qué Entonces pasó, Fernanda? ¿Nos recuerdas ese incidente? ¿Cómo fue? Sí, fue una... Bueno, Silverio estaba en Chicago, ¿no? Y no solo, perdón que te interrumpo, pero es importante porque Silverio, donde lo matan, Jorge, no es en la ciudad de Chicago. O sea, han habido matanzas de la parte de la policía en Chicago. Esto es una realidad, ¿no? Pero tú tienes a ICE que están en los suburbios de Chicago, o sea, donde la gente tiene sus perritos, sus jardines, su garage. No es gente pobre en una situación urbana. Y en esto, como decía Fernanda, Silverio, de 38 años, con 2 niños bajo su custodia, creo que de 7 y 3 años, es la primera persona que ICE mata a balazos. ¿Cómo Hubieron lo matan? 2 antes, con balazos, pero hubieron dos antes en California. Uno sale corriendo al tráfico y lo matan, y otro se cae del techo. Silverio Villegas, de Michoacán, es la primera persona que le sacan la pistola cuando él está corriendo aterrorizado y le dan, no he visto el video porque no puedo, pero le dan balazos y él estaba desarmado, o sea, no haciendo nada. Y se ha vuelto pues la primera persona víctima, no va a ser la última, y así termina muerto, y así, como decía Fernanda, empiezan las redadas en Chicago. Fernanda, quería preguntarte sobre los niños. Hay 2 o 3 videos que me tienen impresionado. Uno de los niños, no necesariamente en su reportaje, sale diciendo, agarraron a mi mamá, la migra agarró a mi mamá. ¿Y cómo reportan ustedes sobre el trauma que está causando todo esto a los niños, de los deportados, de los arrestados? Bueno, no en este reporte del que estamos hablando ahora, pero hace unas semanas sacamos una otra historia sobre lo que fue este verano. No fue un verano normal para los niños. Normalmente el verano es un tiempo de descanso, de estar afuera, de disfrutar entre familia, y lo investigamos nosotros. Muchísimos niños y adolescentes se pasaron su verano en la casa, sin salir. Por miedo, tenían miedo de ir por miedo, tenían miedo, las familias tenían miedo de salir a manejar de un lado a otro, a lo mejor para pasar el fin de semana en un parque nacional o ir a salir, ¿no? Disfrutar de las vacaciones de verano. No fue un verano normal, y también lo estamos viendo con una de las chicas con las que hablamos en Los Ángeles. La mamá nos dijo que en vez de el papel de la mamá decirle a su hija, me mandas un mensaje cuando llegues a la escuela, me mandas un texto por WhatsApp que ya llegaste bien, es la hija, que es ciudadana americana, Al revés, que le está diciendo a su mamá, mamá, ¿ya llegaste? ¿Ya llegaste a la casa bien? Mamá, fuiste al súper, ¿llegaste bien? ¿Estás bien? Entonces hay un peso muy, muy fuerte que traen los niños y los adolescentes de tener un miedo constante y de estar checando que sus papás estén bien. Los niños chiquitos tal vez no. Y también nos lo dijeron las maestras y psicólogas de las escuelas con las que hablamos, que están haciendo patrullas para cuidar su propia comunidad en South Central LA, en un área muy mexicana de Los Ángeles, muy inmigrante de Los Ángeles, que bueno, hay muchas, pero en esta en particular. Estas personas que trabajan en la escuela se suben a sus coches y se van por todas las calles, así una por una, buscando a ver si encuentran a gente, a coches, camionetas que tal vez parezcan que son agentes de inmigración que están a punto de hacer una redada. Y después de hacer eso, se van a sus trabajos en las escuelas a las 7 de la mañana. Y nos dijeron, la psicóloga de esta escuela nos dijo, me han llegado más niños y niñas que nunca antes en mi carrera. Porque hay unos niños chiquitos. La propia comunidad latina se está organizando, Fernanda. Se están organizando para defender, para cuidar,
cuando los gobiernos locales, el gobernador de California puede hacer muchas cosas, la alcaldesa de Los Ángeles también, pero al final, como te decía al principio de esta conversación, cuando tienes a la fuerza entera del gobierno federal, más aparte el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos, es cuando es la comunidad la que tiene que salir y ayudarse entre ellos, cuidarse entre ellos. Y como regresando a tu pregunta del afecto, cómo afecta de manera psicológica a los niños, hay niños chiquitos que están llegando a la escuela, nos lo dijo la psicóloga de esta escuela, llorando, pero no saben por qué. Y fue cuando hablan con sus papás que dicen, es que su abuelo no ha salido en 2 meses de la casa porque tiene miedo. Entonces los chicos grandes sí entienden, pero los chiquitos no tienen no tienen como de cómo poder entender lo que está pasando a sus familias, solo saben que lo sienten, los niños lo sienten. Yo tengo una hija de 4 años, sienten cuando las cosas no están bien. Antes de que se vayan, María, quería preguntarte, ¿por qué fue importante ir al Palacio Nacional en México y hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Además, me interesa mucho un poco la anécdota, cómo logras entrar y cómo una periodista mexicoamericana llega a la conferencia de prensa y puede preguntarle directamente a la presidenta. Bueno, lo que pasa es de que la relación entre México y Estados Unidos es fundamental y en términos de deportaciones, muchísimos, casi, sí, no creo que estoy bien en decir de que la mayoría son mexicanos los Claro. que están siendo deportados. Ujú. Entonces, ¿cómo está reaccionando la presidenta en particular? Porque es diferente antes con AMLO, ahora con Claudia, y ella tiene su propia forma de responder, que sabemos que Donald Trump es una de las pocas personas, dice que él más o menos la respeta y la escucha, ¿no? Entonces, para llegar fueron semanas y semanas de pedir acceso. Podemos llegar, Fernanda y yo llegamos a las 5 de la mañana al A la mañanera, Palacio, ¿no? a la A la mañanera. ya. Sí, pero tú llegas a las Muy, 5 muy y media, mañanero 6. eso, es muy mañanero Muy, al muy Sí, porque llegar todavía no ha antes salido, de que salga he el ido un sol. par de veces, antes de que salga el sol hay que estar ahí Sí, parados haciendo Antes fila, de que ¿no? salga el sol, hay que sí. estar allí y bueno, y mucho rollo y esperar parados, o sea, para entrar y después nos pusieron hasta atrás. Y simplemente cuando sabemos, Jorge, o sea, cuando eres periodista y tienes el momento, no importa si tienes miedo o frío o hambre, tú tienes que hacer tu trabajo. Ujú. Y yo veía que no me estaba viendo, me había puesto unos aretes bien grandes, obvio me gustan los aretes grandes, porque yo sé que Claudia y yo somos de la misma generación. Ujú. Yo decía, ella Para va que a te mirar viera, mis ¿no? Para que te aretes. viera la palabra para poder Ella va a preguntar. mirar mis aretes y va a decir, es ella, sí, yo sé quién, porque obvio le habían dicho que íbamos a estar allí. Y una Y, chamarra roja de piel, y una para chamarra no muy perdernos. roja, O sea, ahí tenía que estar. pero María Hinojosa igual, estaba ahí, ¿no? sí, Sí. pero igual no fue hasta que tuve que tomar esta decisión, que obvio es interesante para nosotros, que dije, bueno, ahí va en inglés. Y cuando hablé en inglés, que es cuando todo el mundo como que voltea y dice, espérate un segundo, ¿quién está hablando inglés aquí? Es cuando la presidenta Pero ella no te quiso me da la contestar en palabra. inglés, porque tú le preguntas primero en inglés y no te contesta en inglés. Porque, ¿será una cuestión de nacionalismo? Y yo me Lo hicimos imagino en que los 2 sí. idiomas. Sí, pero Nada más quiero ella aclarar hubiera eso, sí. podido haber respondido en los 2 idiomas. Yo creo que ella es Claudia Sheinbaum y ella no va a cambiar frente a una periodista. Si yo le hubiera preguntado, ¿me puede contestar en inglés? Hubiera sido otra cosa, pero creo que yo, por ella misma, no lo iba a hacer en inglés. Déjenme terminar con esto preguntándole a las dos, ¿por qué lo hacen? Pudieron haber escogido cualquier tema, pero escogieron hacer esto. Yo estoy convencido que dentro de unos años, cuando nos pregunten qué hicieron ustedes durante la época de Donald Trump, yo quiero tener una respuesta y parte de eso es el periodismo que estamos haciendo. Pero ¿por qué lo hacen ustedes, Fernanda? Yo creo que en parte lo que dices tú es qué hice yo en el momento cuando esto estaba pasando en mi país, en Claro. mi estado, en mi comunidad, y porque sabemos quién es nuestra audiencia. En nuestro show Latino USA salimos en NPR y hay mucha gente que nos escucha que tal vez no son latinos, pero también sabemos que mucha gente que tiene conexión en América Latina o con familias migrantes está escuchando nuestro show. Y para nosotros es importante también respetar, darle respeto a las historias de personas que han sido levantadas, que han sido detenidas
no nada más la persona que se va, sino la persona que está en su casa, la mamá, que pasan 5 días y no sabe dónde está su hijo. Porque no hay comunicación, no hay llamada telefónica, la gente está desapareciendo. Sí. No exagerando, pero de verdad están desapareciendo. Entonces, el entregarles a nuestra comunidad una pieza de periodismo, una historia que diga, te vemos, te escuchamos y vamos a investigar lo más que podamos para saber no nada más qué está pasando, sino cuáles son las consecuencias a corto plazo y a largo plazo, y también tratar de, no sé cómo decirlo en español, me oigo muy pocha, perdón, pero holding the government accountable. O sea, decirle al gobierno, no nada más por ser un gobierno federal vas a poder hacer estas cosas sin que nadie las investigue. María, ¿por qué sigues haciendo esto? Bueno, es mi papel cívico. Yo me volví ciudadana norteamericana y siento que soy parte de una larga trayectoria de periodistas de conciencia, empezando con Frederick Douglass, y creo que es nuestro deber no decir las verdades, aunque sea que son feas. Ahora, es bien importante para nosotros porque somos un programa que tenemos más de 30 años documentando todo esto, incluso tratando de sonar la alarma acerca de que nos quieren separar, nos quieren ver diferentes. No permitamos esto. Pero el hecho de que tenemos 30 años en esto, Jorge, es la gente nos tiene mucha confianza y nosotros somos un equipo muy pequeño. Entonces no podemos montarnos en aviones y hacer breaking news cada día, etcétera. Pero la importancia de tener un contexto es bien importante para todos, y como dice Fernanda, nuestro público es muy latino, pero también tenemos a mucha gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando dentro de nuestra comunidad, y estamos diciendo las verdades. Y yo, como periodista, tenía que verlo. Es impresionante e injusto, y eso no quiere decir de que tenemos una perspectiva periodística. Lo que está pasando no es normal y tenemos que hablar de esto. No me voy a quedar callada. La serie se llama Levantados. Fernanda Echavarri, María Hinojosa, las dos, gracias por estar aquí. Gracias por abrirnos los ojos una vez más. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Y ahora vamos a leer tus comentarios. Tenemos aquí 2 comentarios. El primero es de Gladys Salmonte. Dice lo siguiente: Jorge, te admiro como periodista, eres una persona respetuosa y muy decente. Nunca pensé que este país llegara a tener tanta falta de caridad con nosotros los hispanos. Qué tristeza que maltraten a gente que no es delincuente y a los verdaderos delincuentes los dejan libres en las calles. Ahí es donde tienen que imponer las leyes y no molestar a personas que solo están trabajando honestamente para mantener a sus familias. Qué falta de amor hay en este mundo, que Dios perdone a estos políticos corruptos. Y el segundo comentario es de María Hurtado, que dice lo siguiente: qué malos inmigración, qué malos todos los gobiernos del mundo, porque se creen dueños de territorios que no les pertenecen. Nadie es dueño de nada. Les quiero agradecer sus comentarios, pero sobre todo les quiero agradecer estos 100 episodios juntos. Acabamos de cumplir precisamente 100 episodios y esto no se hubiera podido lograr sin tu apoyo, sin seguirnos en YouTube. Si te quieres suscribir, puedes hacerlo. Acuérdate, entras a YouTube, Jorge Ramos _, así veo las cosas. Pero este programa lo quiero terminar con un agradecimiento gigantesco a ustedes, porque sin ustedes no estaremos aquí. De verdad, muchísimas gracias.